Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Navarro Cortés, soy abogado y estudiante de la maestría en juicios orales, y en esta ocasión vengo a comentarles lo que es la integración de la carpeta de investigación de acuerdo a nuestro nuevo sistema penal acusatorio, que ha venido a revolucionar y a cambiar el anterior sistema, que era inquisitivo, ¿no? Se cambia, se desecha las averiguaciones previas y en la actualidad se inician carpetas de investigación al presentar alguna denuncia de un hecho delictivo, presuntamente delictivo. Y en este tipo de carpetas de investigación hay dos tipos. Se encuentra la carpeta de investigación sin detenido y la carpeta de investigación con detenido. En este par de carpetas hay una diferencia y vamos a hablar de la primera, de la carpeta de investigación sin detenido. Dentro de la carpeta de investigación se encuentra la noticia criminal, y en concepto de la noticia criminal es lo que viene siendo la denuncia. Bien, aquí nos marca el artículo 21 en nuestro párrafo primero, el artículo 21 de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que ya sea el Ministerio Público o el policía pueden atender la noticia criminal. Al momento de recibir la denuncia, ¿sí?, se deberán llenar unos formatos. En este caso sería la entrevista del denunciante o la víctima. Se reservan sus datos si es su deseo hacer la reservación, y la lectura de derechos de la víctima u ofendido. Porque es así, el entrevistado podría ser, el denunciante podría ser una tercera persona. Sin embargo, se tiene que localizar a la víctima y ofendido para hacerle la lectura de sus derechos. Al momento de tener la noticia criminal, el policía o Ministerio Público tendrá que hacerlo conducente, el policía, para hacerle llegar la noticia criminal del Ministerio Público al área que corresponde. Su servidor vive en la ciudad de Guadalajara, en zona metropolitana de Guadalajara, y presto mis servicios de abogado dentro de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. Me veo en la necesidad, soy asesor jurídico al policía primer respondiente, veo la necesidad de hacer una cierta observación en cuestiones del procedimiento de la carpeta de investigación, ya sea con detenido o sin detenido, puesto que nuestros ministerios públicos están muy arraigados en el sistema anterior, donde es una averiguación previa. Al día de hoy, el sistema no ha permeado lo suficiente para poder tener el mismo criterio en el informe policial homologado, que es el que se realiza, que es donde vienen todas las actas y todos los formatos, la mayoría de los formatos, y algunos anexos para hacer la puesta a disposición, ya sea de únicamente la noticia criminal de un posible hecho delictivo o la noticia criminal junto con un detenido. En el primer caso de la carpeta de investigación sin detenido, después de haber llenado el informe policial homologado, que el policía lo tiene que realizar, hacer la entrevista de la persona denunciante, así como la lectura de derechos de la víctima u ofendido, se lleva a disposición del Ministerio Público junto con los indicios o posibles objetos que pudieran haber participado dentro del supuesto hecho ilícito. Se cuentan con policías con capacidades para procesar, o ya sea que del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses manden a peritos especializados en el área y ellos recaben los indicios o los objetos que pudieron participar en el supuesto hecho ilícito. Bien, una vez que se lleva todo el formato realizado, o el informe policial homologado, y todas las actas que se tienen que estar realizando, entrevista a testigos, entrevista a la víctima, si es su deseo, y también su lectura de derechos. Una vez que se realiza todo esto, se procede a ponerlas a disposición del agente del Ministerio Público.
Aquí hablan ellos de una trilogía, se habla de una trilogía de investigación, que es el Ministerio Público, que está a cargo de la investigación, junto con el policía, primer respondiente, y los peritos, policía investigadora o primer respondiente. Bien, en la integración de la carpeta de investigación con detenidos, se agregan unos formatos que son la lectura de derechos del detenido, la lectura de derechos del detenido solamente, ¿sí? Así como el registro nacional de detenidos que tiene que realizarlo el policía primer respondiente, establecer la teoría del caso le corresponde prácticamente al Ministerio Público. El policía le pone a disposición al detenido que está siendo señalado por un presunto hecho delictivo o por haberlo tomado ellos en flagrancia, de acuerdo al artículo 146 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, o por señalamiento. En estos casos, en cualquiera de estos dos casos, de inmediato se pone a disposición al detenido. Se le hace saber primeramente al Ministerio Público que se cuenta con un servicio con una persona detenida por la participación o por el hecho presuntamente delictivo. Una vez que se presenta ante el Ministerio Público y el Ministerio Público revisa todos los formularios y el informe policial junto con los anexos necesarios para la puesta a disposición, en esta ciudad o en esta fiscalía, no sé si lo pasa lo mismo en cualquier otra, exigen ellos casi siempre que la parte ofendida o la parte querellante, cuando el delito así lo amerita, que es por medio de querella, que de inmediato se presenten ante ellos para realizar la querella correspondiente. Sin embargo, es un asunto de violación de los derechos humanos de la víctima, revictimizándolo, puesto que nuestro artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro al decirnos que la persona ofendida o el querellante puede presentarse hasta 12 horas después de la detención. Después de la detención puede presentarse para realizar su debida querella, ¿no? En el caso de Fiscalía Estatal de Jalisco, lamentablemente es todo lo contrario. La mayoría de ministerios públicos solicitan de inmediato la presentación de la parte ofendida o afectada. Bien, a final de cuentas, el proceso es el mismo, se supone, en teoría, en toda nuestra República Mexicana. El sistema es el mismo a nivel nacional. Sin embargo, la determinación por parte de algunos agentes, no digo todos, es cuando es con detenido, priorizar y trasladar a la parte ofendida o afectada de inmediato para que levante su querella de inmediato en presencia de ellos. Creo que les falta un poquito de criterio o ponerse a estudiar y darle seguimiento en acuerdo al artículo desde el 148, 146 y todos los artículos correspondientes a las carpetas de investigación para poder subsanar y darle un trato cordial, así como un trato cordial y levantar la carpeta de investigación, ya sea con detenido o sin detenido, integrar la carpeta de investigación de acuerdo a lo sucedido. En las carpetas de investigación generalizadas siempre está la narrativa por parte del servidor público en seguridad o policía. Tiene que ser una narrativa bien precisa, concisa en cuestiones de tiempo, lugar, ¿sí? El levantamiento de los indicios, del aseguramiento, embalaje de los indicios debe de ser por parte de personal adecuado, un perito adecuado en el área. Eliminar cosas de peligro, el acordonamiento, que es primeramente se acordona el lugar, se levanta un documento que es la entrega y recepción del lugar de los hechos. Todo esto tiene que establecerse dentro de la carpeta de investigación. Los formatos, que son un poquito más de 10 formatos, el anexo A, que es el anexo de detenidos, cuando hay detenidos, el anexo B, que es el uso de la fuerza, el anexo C,
que es la inspección de vehículos, el anexo D de la recolección de objetos o el aseguramiento de objetos, el F, que es la entrega y recepción del lugar de los hechos, es cuando se lo entregas al policía investigador, rectificando, al perito especialista, que es el que va a levantar los indicios, fijación y levantamiento de indicios, o policías con capacidad para procesar. En sí, esta carpeta de investigación es muy similar tanto con detenido como sin detenido. Lo único que cambia es los tiempos, puesto si hay detenidos se debe de garantizar al 100% el tiempo de la puesta a disposición y no se puede detener a una persona más de lo debido ante el Ministerio Público, porque ya sería una violación de sus derechos humanos. Esto es lo que a grandes rasgos a mí me ha tocado vivir. Le he leído, lo tengo bien presente, los elementos probatorios nunca se deben de manipular, y mucho menos todo este tipo de situaciones que vivimos en nuestro sistema actual. Nuestro sistema actual de carpetas de investigación viene a revolucionar y a cambiar nuestro sistema anterior, que era lento, a un sistema más garante por parte del ofendido y por parte del víctima ofendido, que garantice la reparación de su daño y llevar más que tener un detenido o tener el supuesto señalado como imputado, más que nada es garantizar que se vuelva al estado en el que se encontraba la víctima o el ofendido, y la reparación del daño en general. Está más basada en este tipo de situación, es más garante del afectado, del ofendido, y así también evitar caer en las contradicciones y evitar tener detenido a personas que no tienen nada que ver o que participaron, pero su participación fue mínima, y por tal motivo su pena debe de ser inferior, ¿no? En este nuevo sistema que tenemos en la etapa de audiencia de control, que es muy importante, es donde se hace la imputación en contra de la persona detenida, y en la audiencia intermedia, que es donde ya se hace completamente la acusación y la división de cada uno de los participantes en el supuesto delito, y al final el juicio oral, donde se desahogará todos y cada uno de las actividades y acciones que se hubiera realizado por parte de peritos, policía investigador o policía primer respondiente. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.